Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero se encuentren bien. Vamos a reflexionar en estos últimos personajes del Evangelio. Me gustaría que hiciéramos pues esta lectura. Ha sido pues un poquito accidentado estos días, pero vamos a hablar de estas figuras. Cerrando este tema de la lectura existencial del Evangelio. ¿Qué quiere decir que es una lectura existencial del Evangelio? Quiere decir que el Evangelio no viene solamente a ser el acontecimiento de Jesucristo, no viene a ser solamente una experiencia intelectual, una experiencia de conocimiento donde nosotros sepamos que es conocer a una persona rara, acercarnos con curiosidad a Jesús, como dice el Evangelio sobre Herodes. ¿Se acuerdan que decía, bueno, tenían curiosidad por verlo? También Saqueo tenía como esta curiosidad de conocerlo y cuando tuvo oportunidad le cambió la vida. Es decir, cuando nos encontramos con Jesús, nos da un giro a la vida. Es decir, no quedamos igual cuando nos encontramos con Jesús, porque se trata de un encuentro con una persona y una persona que está viva, ¿no? Nosotros predicamos como creyentes que encontramos el vacío el sepulcro. ¿Y qué quiere decir que encontramos vacío el sepulcro? Que tenemos vida eterna, ¿no? Es decir, vamos por el mundo gritando que tú nunca morirás, ¿no? Como dice el amor, como ya se los había explicado, como dice Gabriel Marcel, tú no morirás. Eso significa amor, ¿no? Sin mortis, muerte, sin muerte. Cuando decimos a alguien te amo, le decimos tú no morirás. Bueno, esto es el centro del Evangelio y cada personaje es una mirada distinta desde la que nosotros podemos ver que Jesús dice tú no morirás. A cada uno les dice tú no morirás. Y este tú no morirás, Jesús lo tiene reservado para cada uno de nosotros también. A cada uno tiene una manera de decirnos tú no morirás. Y me gustaría sobre todo que el día de hoy viéramos también el llamado de San Mateo. Resulta que Mateo era un recaudador de impuestos proveniente de judíos, pero imagínense que eres judío y tú le cobras a tu propio pueblo impuestos y tu pueblo sabe que tú vives de esos impuestos y que de repente, ¿por qué no? Por ahí le cobras. Es decir, el recaudador de impuestos era un pecador público, porque también el recaudador de impuestos a veces cobraba más de la cuenta, se quedaba con dinero para él. Es decir, era una figura social, ahora sí que mal vista, ¿no? Y al momento de ser mal vista, pues se ganaba también el odio público. Imagínense que tú eres un recaudador de impuestos y de pronto, como vemos en la imagen de Caravaggio, hay una imagen de Caravaggio muy interesante, claroscura, donde está Jesús a la puerta de la recaudación de impuestos apuntando hacia Mateo, entonces Leví, y lo apunta y le dice, sígueme, ¿no? Y hay una luz que pasa desde Jesús, como una luz propia, que alumbra hasta donde está Mateo, lo ilumina en el rostro y Mateo está como impactado, soltando los costales de dinero y preguntándose, ¿a mí impactado, no? Bueno, también nosotros nos impactamos cuando vemos que Jesús llama a un hombre pecador, porque Mateo al final de cuentas, como les digo, era un pecador público. Y este pecador público nosotros vemos que es una persona que, que se encuentra después siguiendo a Jesús, ofrece una fiesta para Jesús. ¿Qué quiero que nos quedemos de aprendizaje con esto? Jesús en otra ocasión nos dirá, yo he venido a llamar a los pecadores y no a los justos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la iglesia nosotros no vamos a misa porque queramos lograr algo. Nosotros no rezamos porque queramos lograr algo. Nosotros vamos porque necesitamos de Dios. La iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. No es ahora sí que un lugar donde encontremos personas que están acabadas, sino personas que quieren perfeccionarse en su forma de amar. Y es así como vemos que Jesús ha venido a llamar a las personas que se encuentran más frágiles moralmente, vulnerables. Nosotros vemos que hay en Roma esta escultura de San Mateo, donde está en una mano con el Evangelio y con el pie está aplastando una bolsa de dinero. Bueno, nosotros nos damos cuenta que Cristo transforma nuestra vida. Todos tenemos algo, un pecado que nos atormenta, que nos atosiga, una imperfección.
Y muchos tal vez aprendemos a vivir con esas imperfecciones y nos confesamos una y otra vez de esa imperfección. Sin embargo, Jesús nos recuerda en esa debilidad, como diría San Pablo, que a través de ella sigue obrando. Con ella, sin ella y a través de ella, ¿no? Y Jesús nos sigue dando su perdón y eso mismo nos da la fuerza para conocerlo, para amarlo y para servirlo. Bueno, tendremos que decir que todos somos hipócritas porque todos tenemos un pecado que no le platicamos a alguien, ¿no? Todos tenemos algo que esconder, todos tenemos una apariencia y la necesitamos, pero Jesús así nos llama a seguirlo, nos llama a dejarnos amar por Él. Bueno, luego me gustaría que habláramos de este personaje que es el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, especialmente en el capítulo de San Juan, en el capítulo 9, si no me equivoco, aparece un ciego de nacimiento. Y una vez que lo cura Jesús, este hombre lo cura de una forma muy particular, hace lodo en el piso, lo pone en sus ojos y después de lavarse en la piscina de Siloé, que quiere decir la piscina del enviado, el enviado quiere decir la piscina, lo cual quiere decir que es Jesús, ¿no? El enviado. Y tiene estos signos particulares de lodo en el piso con saliva que hace Jesús, se lo pone en los ojos y después es curado después de lavarse en esta piscina. Les explico, desde la medicina, el ciego de nacimiento tiene un aspecto que es que la iris es una parte del ojo que articula, que capta los colores y la luz de la realidad y la manda hacia el ojo y al lóbulo occipital para que pueda ver la realidad del cerebro. Es decir, quien no tiene iris no tiene luz en su vida. Jesús, antes de curar, mientras está curando al ciego de nacimiento, está diciendo que Él es la luz del mundo. En el tiempo de Jesús no existían los elementos científicos para explicar esto de que la iris era rudimentaria o que los niños nacían sin iris, ¿no? Y sin embargo, al curar a él al ciego de nacimiento, Él está diciendo que Él es la luz del mundo, que Él es la iris que puede curar la ceguera del mundo para hacerlo ver. Esa es la primera particularidad. La segunda es que cura al ciego de nacimiento con lodo hecho con su saliva. Si ustedes se acuerdan, Dios crea al hombre en el principio, sí, con la palabra, pero también lo crea del barro. Él da una manifestación divina al hacer ver que con el barro que hace con su saliva, Él puede crear y recrear. Por eso esta experiencia del ciego de nacimiento es una predicación para todos, porque nos hace ver que nosotros podemos ser sanados desde esta perspectiva. Luego viene incluso una curación que nosotros vemos un poquito significativa porque el Señor cura a un leproso. Los leprosos andaban por las orillas, eran destinados y condenados a vivir lejos de la población y tenían que ponerse una campana para que cuando la gente los escuchara, supieran que venía un leproso y se alejaran para no contagiarlos. Y también tenían que ir gritando, soy un leproso, para que la gente estuviera alerta. El leproso, si se fijan, era señalado moralmente porque también decían que había cometido un pecado para que Dios los castigara de esa manera. Y quien llegaba a tocar a un leproso quedaba impuro. Bueno, nosotros en la curación de Jesús sobre el leproso nos damos cuenta que Él toca al leproso. Dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y dice, quiero quedar sano. Y Jesús lo toca y dice, quiero, queda sano. Si se fijan, Jesús no tiene miedo de quedar contagiado de la lepra del leproso, sino al contrario, Él tiene la seguridad que si lo toca, el leproso quedará contagiado de la salud de Jesús. Bueno, nosotros nos damos cuenta que después de que Jesús cura al leproso, Jesús, dice el Evangelio, desde entonces andaba por las orillas, no entraba a los poblados, no entraba a las ciudades. Jesús toma el lugar del leproso. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice Isaías 53:5. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Nosotros merecíamos ser castigados y sin embargo, Él soportó el castigo que nos tenía que traer la salvación. Él soportó el castigo que nos tocaba
para ser curados. Se puso en nuestro lugar de apartado, de leproso, de sucio. Por eso decimos, descendió a los infiernos en el credo, porque Él tomó un lugar que nos correspondía en el infierno para que nosotros no experimentáramos el infierno, el desamor para la eternidad, como ya lo habíamos explicado. Otro personaje que me gustaría que abordáramos el día de hoy es el joven rico. Si ustedes se fijan, el joven rico, cuando Jesús le pide que lo siga, él dice, ¿qué debo de hacer para salvarme? Y dice, bueno, da a los hermanos, no robarás, no matarás.